7 sellos, parte 2. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoc Martín. Vayamos entonces rápidamente al primer sello, que es igual a decir el primer periodo que pasa en el juicio. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2 nos dice: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, esto es en el juicio, y oí a uno de las 4 bestias diciendo con alta voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, estaba sentado en él, tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Aquí encontramos que cuando el primer sello se abre en el juicio, dice que salió un caballo blanco. Luego nos dice que había un jinete y que el jinete recibió una corona y un arco. Todo esto lógicamente es simbólico de algo que ocurrió desde el inicio en adelante. Si ustedes notan, en el segundo sello, como el tercero y el cuarto, son caballos los que nos presenta la Biblia y diferentes tipos de jinetes. Indiscutiblemente diríamos que los jinetes aquí representan a los seres humanos, al hombre. Pero la pregunta es, ¿qué representa el caballo? Bueno, el caballo es algo creado por Dios y es creado para el uso y beneficio de la raza humana, o sea, del hombre. En breve veremos que el caballo representa algo que Dios creó en favor del hombre, y lo que Él creó en favor del hombre desde el principio está en Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, el caballo, algo creado por Dios, representa la tierra, el mundo que Dios creó en favor de la raza humana. Así que en breve diremos que el primer sello cubre la primera parte del mundo. Blanco porque fue lo mejor en su pureza en adelante cuando Dios la creó en favor del hombre. ¿Cómo era la tierra en sus inicios? Dice Patriarcas y Profetas, página 24, la creación. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él fundó la tierra y sobre sus basas no será jamás removida. Salmos 33, versículos 6 y versículo 9. Capítulo 104 y versículo 5. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores, ni abismos espeluznantes, como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultados bajo un suelo fértil. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles.
Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por donde quiera. Las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora. El aire, limpio de impuros miasmas, era claro y saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornos jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angélica presenció la escena con deleite y se regocijó en las maravillosas obras de Dios. Con esto vemos entonces que la tierra aquí, representada por el caballo blanco, cuando Dios la creó perfecta, pura, limpia, en favor. El hombre entonces, ¿a quién representa? El hombre aquí representa al ser humano, y el primero que Dios creó fue a Adán. Noten que a Adán se le dio una corona. La corona es símbolo de autoridad. Esto quiere decir que Dios le dio autoridad para gobernar. En otras palabras, montar el caballo, la tierra. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Aquí encontramos que Dios le dio la autoridad, corona, para gobernar, dirigir, utilizar la tierra, el caballo. La inspiración dice en comentario bíblico, tomo 7a, del Espíritu de Profecía, dice en la página 14 o 1096, dice así: Adán fue coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Con esto entonces concluimos que el caballo representa al mundo que Dios creó en favor del hombre, el jinete que en esta instancia representa a Adán y al hombre en adelante, a quien le dio la autoridad, el permiso de gobernar, dirigir, administrar, controlar o, en otras palabras, estar sentado sobre el caballo, el mundo. Pero dice que también se le dio un arco para conquistar y salir vencedor. Aquí el arco representa algo que Dios le dio a Adán como ayuda para realizar su obra. Exactamente, hermanos, el arco aquí representa una ayuda idónea. ¿Y quién fue esa ayuda idónea que Dios le dio? Ella fue Eva. En el libro de Génesis, capítulo 2, versos 18 al 20, dice: y dijo el Eterno, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues el Eterno, Dios de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. La historia no la sabemos. Dios le dio a una compañera. La compañera fue Eva. Ella, como ayuda idónea, es la que está representada por el arco aquí en el primer sello. O sea, la primera sección o periodo de la historia que empieza a pasar en el juicio. Ahora, si Eva es el arco, las saetas que se utilizan en el arco, que representan
Y si encontramos en la Biblia lo que las saetas representan, verán que es más que bíblico y lógico que el arco represente a Eva. En Salmo 127, versículos 2 al 4 dice: por demás os es madrugar y levantaros, veniros tarde a reposar, comer pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad del Eterno son los hijos, como cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué representan las saetas? A los hijos. Por lo tanto, Eva es el arco, la ayuda idónea que Dios le dio a Adán el jinete para ir y conquistar. ¿Y cómo iban a conquistar? Bien sencillo. Dios necesitaba poblar la tierra, dándole la ayuda idónea, dice Génesis capítulo 1, versículos 28. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad, multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así, mis hermanos, terminamos y concluimos que el primer sello representa todo de la creación hasta el diluvio. Después de haber analizado el primer sello que cubre la primera parte de la historia, ahora vamos a analizar el segundo sello que cubre del diluvio hasta Abraham. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente o bestia que decía: ven y ve. Y salió otro caballo rojo o bermejo. Al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Lo que aquí encontramos, queridos hermanos, es que ahora sigue siendo el mismo caballo, solo que un color diferente, rojo. Lo que esto muestra es de que la tierra después del diluvio cambió de condición, y así veremos que la tierra continuará en los sellos cambiando de condición y circunstancias. Pero ¿por qué es que el segundo sello es después del diluvio en adelante? Porque noten que dice que al jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra. Todos recordarán que después del diluvio Dios salvaguardó una familia para mantener ese linaje de su pueblo, como también las raíces para continuar con la humanidad. Pero las cosas no fueron tan perfectas como Dios hubiera querido que fuesen. En otras palabras, los hijos que aún fueron salvos después del diluvio, uno de ellos se desvió, y así vino otro tipo de descendencia que pronto vino a quitar la paz de la tierra. ¿Cómo ocurrió esto? El libro de Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10 dice: y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Acab, y Calne, en la tierra de Sinar, que los que han estudiado saben, fue lo que hoy conocemos como Babilonia. Nimrod propone ahora hacer una grande
torre, la torre de Babel. En el capítulo 11 de Génesis encontramos del versículo 1 al 9 lo siguiente: Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como partieron de oriente, hallaron una vega en tierra de Sinar, y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Encontramos aquí de manera clara de que cuando ellos construyeron la torre de Babel, iba en contra del plan de Dios. Dios dijo: no más diluvio. Ellos dijeron: quizás venga diluvio, hagamos esta gran torre, en contra del plan de Dios. Viene Dios ahora, estando ellos con un solo idioma, una sola lengua. El Señor confundió la lengua, y de allí vienen hoy todas las razas que existen, y los idiomas y lenguas y dialectos que hoy tenemos en el presente. ¿Qué ocurrió cuando hubo este cambio? Bueno, en ese sentido, al jinete, al hombre que estaba sobre la tierra después del diluvio, se le dijo en el segundo sello que podía quitar la paz de la tierra. En otras palabras, cuando ellos se rebelaron contra Dios y el Señor confundió su lengua, esto para siempre hasta hoy ha traído confusión, y la paz de la tierra fue quitada. Pero más adelante encontramos que el jinete se le dio una espada. Ustedes saben que la espada sirve para pelear, y con ella se derrama sangre. Esto nos muestra entonces que después del diluvio y la confusión de lenguas, vino el derramamiento de manera general, y de ya no solo individuo a individuo, sino de nación contra nación. Empezaron las guerras y el derramamiento de sangre. Por lo tanto, la primera guerra que la Biblia registra está en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 1 y 2, luego versículos 10 al 14. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Ela, y Tidal, rey de naciones, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar.
En esta guerra encontramos de que Lot, estando en Sodoma, fue involucrado, que era el sobrino de Abraham. Y dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y oyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron allí. Y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó a sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. La historia continúa diciendo de que Abraham logró ir contra estas naciones que habían hecho guerra contra Sodoma y quienes tenían cautivo a Lot. Finalmente la victoria fue hacia Abraham. Lo que estamos mostrando aquí es que la primera guerra en la historia después del diluvio se registra de Abraham en adelante con las naciones mencionadas en Génesis capítulo 14. Por lo tanto, el segundo sello cubre el periodo del diluvio hasta Abraham. Llevamos dos periodos que deben pasar el juicio investigador. Vayamos ahora y analicemos el tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 nos dice: y cuando él abrió el tercer sello, oí a una bestia o ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado en él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes o bestias que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebadas por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. En breve, después del diluvio, y especialmente después de que se ejecuta la guerra que hemos mencionado, lo cual cierra el segundo sello, encontramos que el tercer sello nos introduce un caballo negro. Esto nos muestra que el mundo, el caballo, la tierra que Dios creó en favor del hombre, iba de mal en peor. Esto, mis hermanos y hermanas, nos señala que tristemente no aprendemos. Hemos complicado las cosas e indiscutiblemente el caballo negro no representa un periodo mejor de los que habían antecedido. Por lo tanto, el caballo negro nos muestra un periodo en el cual el mundo, la tierra, se idolatró, se hizo mucho más negro, idolátrico, malo de lo que había venido a ser después del pecado y especialmente después del diluvio. Dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 117, el llamamiento de Abraham. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal. Y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. El mundo entonces llegó a convertirse cada vez más en tinieblas.
Aquí vemos entonces que el tercer sello comienza de Abraham en adelante. Y tristemente este periodo siguió así hasta el advenimiento de Cristo. Por eso cuando Cristo viene, dice el libro de San Juan capítulo 1, caballo negro, tinieblas, caballo negro, idolatría, maldad, iniquidad. El mundo vino a ser peor de lo que había sido antes. En esas condiciones fue cuando Cristo viene a nuestra tierra. San Juan 1, versículos 4 y 5 nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz, Cristo, en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas, la tierra, el mundo, su pueblo, no la comprendieron. Vemos entonces que el caballo negro representa el periodo de Abraham hasta el advenimiento de Cristo, donde las condiciones de la tierra, del mundo, no habían mejorado. Por lo contrario, habían súper empeorado. Un gran contraste entre el primer caballo con lo que ahora el negro representa. En breve, vemos aquí que el tercer sello cubre el periodo de Abraham hasta el advenimiento de Cristo. Pero al jinete se le da una balanza en la mano. Ahora sabemos que con la balanza se negocia, se hace comercio. Esto muestra que fue después de Abraham en adelante que se introdujo el comercio entre las naciones como hoy lo estamos experimentando. Esto lo comprueba el libro de Isaías capítulo 23, hablando de naciones después de Abraham, dice, verso 8, ¿quién decretó esto sobre Tiro, la coronada, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Verso 9, el Eterno de los ejércitos lo decretó para empilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. En breve, estamos diciendo que el comercio empezó a introducirse por medio de quienes llegaron a ser los príncipes, los líderes en ello, Tiro y Sidón, naciones que existieron después de Abraham. En el tercer sello también encontramos que se dice, capítulo 6, versículos 6 de Apocalipsis, y oí una voz en medio de las cuatro bestias que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no hagáis daño al vino ni al aceite. La frase aquí nos refleja negocio, lo cual ya dijimos que está representado por el jinete con la balanza. Pero además de esto, hermanos, fue en ese periodo después de Abraham que durante estas naciones como Tiro y Sidón, los finicios y otros que se involucraron en esa época, vinieron a introducir lo que hoy conocemos como el alfabeto. En adelante, lógicamente, se empezaron a escribir libros, y uno de ellos fue la Biblia, que empezó a ser escrita con Moisés. En ese sentido, Dios vio que como el caballo era negro, el periodo era terrible. Dios dice, parece ser que están haciendo daño a todo, pero alto aquí, no dañen al vino ni al aceite, sinónimo de la palabra de Dios. Dios protegió el vino y el aceite, su palabra, en ese periodo. Por eso en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 1, nos dice
lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Comed, venid, comprad sin dinero vino y leche. Indiscutiblemente el vino representa también la sangre de Cristo, lo cual en todas las escrituras se nos habla de Él, de Cristo, su salvación en su sangre. El aceite, como ustedes saben, representa al Espíritu Santo, sí, al Espíritu Santo en la palabra revelada. En Mateo 25 encontramos a las vírgenes con sus lámparas y entre ellas a 5 prudentes con el aceite extra. Pero en ese contexto, Salmos capítulo 23, versículo 5 dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite, mis hermanos, símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la palabra revelada en ese periodo que empezó a escribirse las Escrituras. Dios cuidó su palabra, aunque Satanás quiso evitar que llegase. Vemos entonces que el tercer sello nos cubre el periodo de Abraham hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por primera vez a esta tierra. Enseguida seguimos con el cuarto sello, un cuarto caballo. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta bestia o cuarto ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo amarillo. La versión King James dice que es un caballo pálido. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad, o sea, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Aquí lo que encontramos es lo siguiente: en el cuarto sello cubre el periodo de el primer advenimiento de Cristo hasta 1500 después de Cristo. Veremos durante el estudio por qué hasta 1500. Pero noten que el caballo, la tierra, el mundo, viene a estar controlada por un jinete que lleva el nombre de Muerte. Así es, hermanos. Ese periodo después de Cristo fue el periodo de Roma papal, de Roma eclesiástica, también profetizada por Daniel capítulo 7, versículos 7, que dice: y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. En el periodo de esta cuarta bestia, dice el verso 8: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Todos sabemos que este fue el periodo del papado. ¿Y qué hizo el papado en ese periodo? Daniel 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, matará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Esto fue exactamente lo que el papado hizo del año 538 en adelante. Por eso, en el cuarto sello o el cuarto periodo que debe pasar ante el juicio, leíamos en Apocalipsis 6, versículos 8. Y miré aquí un caballo pálido, amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. ¿Por qué Muerte? Porque fue en el periodo del papado, que vino lo que conocemos como los mártires, los que fueron muertos sin misericordia por este ser. ¿Y cómo lo hizo? Dice aquí, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Mis hermanos, en el periodo de Roma pagana, en el coliseo de ellos disfrutaban ver la muerte de los hijos de Dios por medio de bestias. Y esto exactamente ocurrió durante el periodo del papado en adelante. Ahora, la Biblia dice que se le dio autoridad o permiso de hacerlo hasta la cuarta parte de la tierra. La tierra cuenta con 6,000 años de historia. Si lo dividimos en 4 partes, nos da 1500. Esto muestra que el papado en el periodo del cuarto sello iba a poder avanzar, matando a los santos de la manera descrita aquí, con espada, con hambre y con bestias, hasta la cuarta parte de la tierra. Dividiendo 6,000 en 4 nos da 1500, y fue precisamente en el año 1500 que Dios llamó a un hombre poderoso en la palabra. Así es, a Martín Lutero. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Paró a este individuo de realizar lo que estaba haciendo. Conflicto de los siglos, página 129, nos informa: el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las santas escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Así que la cuarta parte de la tierra aquí representa el año 1500, hasta donde el papado pudo hacer de una manera feroz la matanza de los santos del Señor. De 1500 en adelante sí hubieron más muertes, hubieron más mártires, pero quien empezó a bloquear e impedir que siguiera haciéndolo como lo estaba haciendo fue el hombre de Dios, Martín Lutero. Entramos ahora al quinto sello. ¿Qué ocurre en el quinto sello? En Apocalipsis 6, versículos 9 al 11 dice, y muy interesante lo que dice, hermanos, porque nos informará que no terminaron de morir todos los fieles en el cuarto sello, pero fue hasta el cuarto sello donde tuvo grande potestad contra los hijos de Dios. Dice el quinto sello: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto es, los que murieron en el cuarto sello. Juan los vio debajo del altar en el quinto sello. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto sencillamente nos señala que el martirio se extendió al quinto sello después de Lutero. O sea que todavía faltaban varias personas, hermanos, de los que habían muerto por ser muertos en la causa del Señor. Además, también nos señala que el quinto sello, que sería de 1500 en adelante, ellos preguntan, claro, simbólicamente hablando, preguntan y dicen: Señor, ¿hasta cuándo vengarás o juzgarás nuestro caso y vengarás nuestras sangres? En otras palabras, si interpretáramos esa escritura específicamente, diría así: Señor, ¿cuándo va a empezar el juicio para que nuestros casos sean considerados? Y la respuesta fue: todavía no, porque faltan varios por descansar por mi causa. Esto muestra que en el quinto sello murieron muchos más por el Señor. Esto también muestra que el juicio no había de empezar en el quinto sello. Por lo tanto, ahora entremos al sexto sello. Veremos y concluiremos que el quinto sello se cumple del año 1500 al año 1755. ¿Cómo sé eso? Bueno, lo veremos y lo confirmaremos al analizar el sexto sello. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí que fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el grande día de su ira es venido, o sea, el juicio, y ¿quién podrá estar firme? Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Vemos entonces que en el sexto sello encontramos un terremoto, encontramos que el sol se oscurece, encontramos que la luna se convierte en el color de la sangre,
encontramos también la caída de las estrellas y el juicio investigador. El conflicto de los siglos nos dice en la página 349: fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de cilicio y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa. Así pues, decimos que el quinto sello es de 1500 hasta 1755, cuando de acuerdo a la Biblia dice que el sexto sello empezaría con un terremoto, el terremoto de Lisboa. Enseguida vemos que el sol se oscureció y la luna se convierte en sangre. Página 351 nos reafirma lo siguiente: 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Vemos entonces que el día oscuro fue registrado en mayo 19, 1780. Luego en la página 353 dice: la profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes se volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de la luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto. Finalmente dice: después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Mis hermanos, enseguida encontramos que después de que el sol se oscureciera y la luna se convirtiera en sangre, lo cual ya vimos ocurrió, dice que las estrellas iban a caer como los higos. Bien, dice Conflicto de los Siglos, página 380 y 381. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, San Mateo 24:29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: las estrellas del cielo caerán sobre la tierra como la higuera echa sus higos. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Mis hermanos, 11 años antes de que comenzara el juicio, se cumplió esta tercera señal, que es después del terremoto,
después del sol y la luna como el día oscuro, finalmente en 1833 caen las estrellas como una señal más de que el juicio estaba por empezar, y lo cual nos avecina al segundo advenimiento de Cristo. Dice el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos 3:82. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espasmoso o espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Vemos claramente entonces que los sellos realmente son la historia del mundo desde Adán hasta donde hoy vamos, 1833 cuando cayeron las estrellas y 1844 cuando comenzaron las escenas del juicio. Mis hermanos, es exactamente aquí donde nos encontramos. Noten de manera interesante que las 4 bestias, dice Apocalipsis 4, versículo 8, y las 4 bestias tenían cada una 6 alas alrededor. Las bestias cuentan cada una con 6 alas. ¿Saben por qué, hermanos? Las alas vuelan. El tiempo vuela y pasa. Por lo tanto, las bestias tienen 6 alas porque, siendo que ellas representan a los acusados en el juicio, nos muestra que tienen 6 alas porque eran, no en el primer sello, no en el segundo sello, no en el tercer sello, no en el cuarto sello, no en el quinto sello, sino en el 6º sello que iban a venir ante el juicio. En otras palabras, los que hemos de pasar el juicio no ocurriría en ningún otro periodo más que en el 6º sello, en ese periodo profético e histórico. Pero aún en esto, es exactamente en el 6º sello donde hoy ustedes y yo nos encontramos como el pueblo de Dios. ¿Creen, queridos hermanos, que esto no es importante a estas alturas? ¿Será posible que vamos a ignorar estas preciosas verdades que el cielo nos está presentando? Dice Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos en la página 543. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Vemos entonces que es esto lo que debe importarnos. Deben nuestros ojos estar enfocados en las escenas del juicio, porque así tan importante es esta verdad del santuario, del juicio investigador, la parte del lugar santísimo, como lo fue la muerte de Cristo en la cruz. Mis hermanos, no ignoremos esto. Este tema es un mensaje de Dios para nosotros a que realicemos que estamos como vivos por iniciar nuestra parte, la parte del juicio que tiene que ver con nosotros, entendiendo que desde 1844 comenzó el juicio investigador primero con los muertos y ha de proseguir con los vivos. Es en el 6º sello donde Dios llama, prepara y capacita a su pueblo para enfrentar el último periodo de la historia, que es el 7º sello. Pero previo al 7º sello, Apocalipsis 7, que está dentro del 6º sello, registra en el versículo 2 al 4.
Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Exactamente lo que está pensando. Los 144,000, el remanente del pueblo adventista, el pueblo de Dios, es sellado en el 6º sello. Mis hermanos, en breve, en el 6º sello vemos las escenas del terremoto, el sol, la luna, las estrellas y el inicio del juicio investigador en 1844. Y hoy está por terminar el periodo del 6º sello, porque el ángel con el mensaje del sellamiento ha llegado a nuestras puertas. Hoy Dios nos está invitando a buscar como individuos, como cristianos, como adventistas del 7º día, como miembros del Israel moderno, ese sello que nos preparará, protegerá y nos capacitará para poder entrar a las escenas del 7º sello. Hermanos, dice la inspiración que la última obra que Dios va a hacer en el 6º sello, como vemos, es el sellamiento de los siervos de Dios. Pero de igual manera, la última obra que Dios va a hacer en su pueblo, antes de que empiece el juicio de los vivos, dice Joya de los Testimonios, tomo 1, 3:35. El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Esto nos muestra a las claras que la última obra que Dios va a hacer en el 6º sello es sellar a su pueblo, sellar a su iglesia, sellar a sus siervos, sellar a los 144,000. Terminando así el 6º sello, o el 7º periodo que debe pasar el juicio, entramos al 7º sello. Esto está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Y cuando él abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo por casi media hora. Estamos bien informados de que esta media hora, de acuerdo a los teólogos modernos, dicen que representa la segunda venida de Cristo, y que el silencio es debido a que todo el cielo viene por el pueblo de Dios en su segunda venida, lo cual mostraremos esta ocasión que no es cierto. ¿Saben por qué? Porque yo les pregunto a ustedes, después del segundo advenimiento de Cristo, ¿habrán personas en la tierra aún orándole al Señor en los cielos? Yo les pregunto a ustedes si después del segundo advenimiento de Cristo se derramará el Espíritu Santo a personas en esta tierra. Lógicamente que la respuesta es no. Por lo tanto, el 7º sello empieza con una media hora de silencio. En lo que estamos claros es, y debido al tiempo, no podré desarrollar esa parte hoy, pero si usted se comunica con nosotros, podremos proveerle por escrito el estudio de la media hora
Y podremos notar, como ya estamos claros, que media hora aquí en profecía son exactamente una semana de 7 días literales. En otras palabras, la media hora son 7 días. En eso estamos de acuerdo. Pero 7 días, ¿para qué? Bien, notemos. Después de la media hora, el versículo 3 dice: y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Noten que todavía se están elevando oraciones al trono del lugar santísimo, al trono del juicio. Noten que todavía se está presentando incienso, lo cual es la justicia de Cristo unidas a las oraciones de los santos. Y además de esto, el versículo 4 y 5 dice: y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. 3 y 4 dice que todavía después de la media hora de silencio se están elevando oraciones de los santos, los hijos, el pueblo de Dios aquí en la tierra todavía. Además de esto, se nos informa que en el séptimo sello, dice el verso 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Aquí encontramos que no solamente se elevan oraciones, sino que el ángel recibe la orden de agarrar fuego del altar y derramarlo en la tierra. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué representa el fuego? Así es, el fuego en la Biblia representa al Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, qué les dio Dios? Hechos 2, 1, versículo 3 y 4 dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, el fuego del versículo 5 de Apocalipsis 8 representa al Espíritu Santo que la iglesia de Cristo aún recibe aquí en la tierra. En breve, la lección es esta. En el séptimo sello, que es el último periodo, empieza el juicio de los vivos. Mis hermanos, esta media hora de silencio ocurre porque la obra que Dios ahora determina realizar es una obra de limpieza en su pueblo. En esa obra, dice el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá el Señor a su templo de repente, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. El capítulo 3, versículo 5 dice: y llegarme he a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda, del huérfano, y los que hacen agravio del extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Mis hermanos, sí, esta media hora
es una venida de Cristo, pero no para llevarse a los redimidos, sino es una venida con sus ángeles a una limpieza, a ejecutar juicio, pero dentro de la iglesia, dentro de su pueblo, ejecutando Mateo 13, versículos 30. Así es, ejecutando primeramente en la iglesia la separación del trigo y la cizaña. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. Versículo 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es en el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Verso 41 dice: enviará el Hijo del Hombre, tiempo de gracia aún, a sus ángeles y juntarán de su reino, o sea su iglesia, todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Verso 42: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, si ustedes y yo vamos a Éxodo, Levíticos y Números, el pueblo de Dios antiguamente tomaba 7 días, una semana, para ejecutar limpieza antes de ciertas fiestas o eventos importantes. Por lo tanto, esta media hora de silencio, que es una semana o 7 días, es igual a los 7 días que el pueblo se tomaba para purificarse, para limpiarse y poder presentarse ante el Señor limpios, purificados. A esto se refiere la media hora. Dios vendrá y purificará. Allí es donde Él ejecutará Ezequiel 9. Ezequiel capítulo 9, versículos 4 al 6. Y dijo el Eterno: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, mozos, vírgenes y niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Si ustedes recuerdan, Apocalipsis 8, versículos 1, 3, 4 y 5 nos muestra 3 cosas: la media hora de silencio, las oraciones que se siguen elevando, y en el verso 5 dice que después de ello se derrama fuego, que ya dijimos es el Espíritu Santo. Pues noten que en Ezequiel 9 se nos presenta esta matanza, o sea, esta purificación en la iglesia de los que no son dignos del sello y quienes no pasarán el inicio del juicio de los vivos, la purificación. Pero los que pasen el juicio de los vivos primero en la iglesia y luego siguen el mundo, los que resisten y son sellados con el sello del Dios vivo, ellos experimentan Ezequiel 10, versículo 1 y 2, que dice: y miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lienzo y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines e hinche tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y derrama sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Hermanos,
el fuego de Apocalipsis 8:5 y los carbones encendidos que deben derramarse sobre la ciudad es el mismo evento, el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, quienes después de pasar el juicio de los vivos que comienza en la iglesia y continúa en el mundo, ellos reciben el Espíritu Santo y luego van al mundo a terminar la obra. Por eso es que en el libro Primeros Escritos, en la página 15 se nos informa que los que pasan este juicio, los que logran el sellamiento, los 144,000, dice, los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En la página 33 nos reafirma que exactamente así ocurrirá. Página 33 dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos llenos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Debido al tiempo, no podemos profundizar más esto, pero sí quisiera concluir diciendo que el séptimo sello cubre el último periodo que pasa en el juicio, comenzando con el juicio de los vivos en la iglesia y continúa en el mundo. En breve, el séptimo sello cubre el periodo de Ezequiel 9, la media hora de silencio, 7 días de purificación, enseguida se siguen elevando oraciones, se derrama el Espíritu, se da el fuerte pregón y en el fuerte pregón ahora se junta lo que conocemos como la gran multitud. Apocalipsis 7:9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Esta gran multitud aquí es la que responde al mensaje de los 3 ángeles sintetizado en el poder del ángel de Apocalipsis 18:1. Ese ángel de Apocalipsis 18:1 dice que realiza lo siguiente: después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Verso 4. Y oí una voz del cielo que decía, esto es, en el mundo, salid de ella, pueblo mío, la gran multitud, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Mis hermanos, esto nos muestra aquí que es en el séptimo sello donde Dios purifica la iglesia, prepara al remanente que va a terminar la obra, se da el fuerte pregón, se junta a esta gran multitud, de acuerdo a Eventos de los Últimos Días, página 215 y 216. Vendrán de las iglesias protestantes, de la iglesia católica y del mundo. Esto es en cumplimiento a San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también me conviene traer, y habrá un rebaño y un solo pastor. En otras palabras, es en el séptimo sello donde se termina la obra del Evangelio. Es en el séptimo sello, mis hermanos y hermanas,
que el ángel de Apocalipsis 18:1 ilumina toda la tierra. Es en el último periodo, después del juicio en la iglesia, viene el fuerte pregón, se junta la gran multitud, se le da una última oportunidad a todas las iglesias y el mundo de escuchar por última vez la verdad para este tiempo. Si llegasen a rechazar el evangelio predicado tanto por la palabra y el testimonio, cumpliendo Mateo 24:14, cuando dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Cuando eso ocurra, lo que sigue enseguida es el derramamiento de las 7 postreras plagas, juicio contra los que rechazaron el evangelio. Como ven, mis hermanos, los 7 sellos, el libro que nuestro Padre, el juez, tiene en el juicio, es indiscutiblemente la historia de todo el mundo. Para concluir, dice el libro Manuscritos Liberados de Elena G. de White, tomo 9, en la página 7, en inglés, reafirma todo lo que hemos dicho hasta aquí. Ahora, esto es importante porque los teólogos hoy día y otros maestros de profecía aplican que los sellos, que es el primero, el caballo blanco, es la iglesia apostólica de la cruz en adelante. Pero yo les pregunto a ellos, si el libro son los 7 sellos, los 7 periodos que deben pasar en el juicio, ¿cómo es que esa parte empieza de la cruz en adelante? Es ilógico. Por lo tanto, repito, los 7 sellos son la historia de todo el mundo y personas que van a pasar en el juicio investigador desde Adán hasta el tiempo del fin. Dice el libro con los 7 sellos contiene la historia de todo el mundo. Mis hermanos, luego la sierva de Dios aquí cita Apocalipsis 5 del 1 al 3, donde se menciona el libro del juicio. Luego dice: allí en la mano está el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Ahí está y contiene todos los hechos de Dios, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes y todo el consejo simbólico del Eterno. La historia de todos los poderes que han gobernado a las naciones. También está allí en un lenguaje simbólico conteniendo el rol de las influencias de cada nación, tribu y pueblo desde el comienzo de la historia hasta su fin. Queridos hermanos, cosas más claras como estas, no sé cómo vendrán. El mensaje es, mis hermanos, Dios nos está diciendo que los 7 sellos es el libro de la vida que contiene la historia de todo el mundo, la iglesia, naciones, tribus y lenguas que tarde que temprano deben enfrentar el juicio. ¿Qué estáis haciendo, mis hermanos? ¿Nos estamos preparando para enfrentar el juicio de los vivos pronto? ¿Podrán nuestros casos pasar la prueba? Ojalá que Dios nos ayude. Ojalá que en el nombre de Jesús podamos sacudirnos de todos nuestros pecados,
de todas esas cosas que podrían hacernos y llevarnos a la destrucción en la hora del juicio. Que Dios pueda poner en nuestra mente que Apocalipsis capítulo 6 versículo 17 dice: porque el grande día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? ¿Será posible que usted y yo, a estas alturas y con estas verdades, nos perdamos, hermanos? Dios nos permita prepararnos y que nos aseguremos que nuestros nombres puedan ser escritos en ese libro que contiene los 7 sellos. Para concluir, el libro Conflicto de los Siglos nos dice en la página 544: la obra de preparación es individual. No somos salvos en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar el juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo del juicio. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Marcos capítulo 13, versos 33 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Es, queridos hermanos, tiempo de que nosotros nos preparemos. Es tiempo que dejemos esa ociosidad a un lado, esa indiferencia, y nos pongamos a cuentas con el cielo antes que nuestros casos sean considerados en el juicio. Que Dios nos bendiga mientras nos preparamos para enfrentar el juicio investigador de los vivos. He aquí el estudio de los 7 sellos. Que Dios nos bendiga. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp
el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.